Imagínate que en el Ecuador, donde el sol arde tanto que incluso las sombras se esconden, se elevan los picos nevados del monte Kenia. No es solo una postal para turistas, sino una verdadera anomalía natural. ¿Y ahora? Añade a esto el lago Nakuru, donde millones de flamencos, como nubes rosas vivientes, llenan los horizontes, creando un espectáculo que te hace olvidar el ajetreo cotidiano. Pero espera, aquí viene otro giro inesperado. En este mismo país, Kenia, las bolsas de plástico están estrictamente prohibidas, y no es solo una moda, sino una auténtica lucha por la limpieza de la naturaleza. Sí, no has oído mal. Todos estos increíbles contrastes, montañas, flamencos y la batalla contra el plástico, se concentran en un solo lugar, donde la naturaleza y la modernidad se entrelazan en una única y fascinante mosaico. Kenia no es solo la África salvaje, es un sitio donde cada paso provoca asombro y sorpresa. ¿Listo para sumergirte en este caleidoscopio? En medio de esta naturaleza inolvidable, Kenia también puede presumir de una impresionante diversidad cultural. En este vasto país viven más de 40 grupos étnicos, y cada uno de ellos es un universo aparte, con sus costumbres, lenguas y tradiciones. Se podría decir que Kenia es un verdadero cóctel cultural, donde cada sorbo te ofrece algo nuevo y sorprendente. Por ejemplo, la tribu Masái, con sus vibrantes vestimentas rojas y rituales únicos, contrasta fuertemente con el pueblo Tusi, famoso por sus tradiciones musicales y danzas. ¿Y qué decir de la tribu Samburu, cuyos ritos y costumbres son tan variados como sus adornos? Echa un vistazo a su vestimenta tradicional. No son solo trajes, sino verdaderas obras de arte que cuentan la historia de cada persona que los lleva. Y por si fuera poco, no estamos hablando de un solo idioma, sino de más de 50. Los lugareños se comunican entre sí en sus dialectos, creando así un verdadero mosaico lingüístico. En Kenia puedes encontrar tantas culturas diferentes que a veces parece que has entrado en otro mundo. Y es importante recordar que esta diversidad no es solo un hecho, sino el resultado de una larga historia de interacciones, comercio y conflictos, a veces incluso sangrientos. Sí, esa vida no siempre ha sido fácil, pero es precisamente lo que forma la identidad única de cada tribu, haciéndolas más fuertes y resilientes. En este caleidoscopio de culturas, Kenia no solo se distingue de otros países, realmente sorprende con su diversidad. Así que, si piensas que ya conoces todo sobre la cultura de Kenia, prepárate, porque en realidad solo has rascado la superficie. El lenguaje en Kenia no es solo un medio de comunicación, sino una auténtica arena cultural donde se entrelazan tradiciones y modernidad. Aquí se hablan oficialmente 2 idiomas, el suajili y el inglés, lo cual, seamos sinceros, suena como una broma cuando ves con qué rapidez cambian los dialectos en los mercados locales. De hecho, en Kenia puedes escuchar más de 40 lenguas, y cada una de ellas no es solo un conjunto de palabras, sino toda una cultura atrapada en los sonidos. Por ejemplo, se dice que el suajili es el idioma que une a la gente, pero en realidad puedes encontrarte con situaciones en las que los locales se comunican en sus propios dialectos, sin prestar atención a los idiomas oficiales. Es como si en Rusia, de repente, la gente en el mercado empezara a hablar en dialectos, dejando de lado el ruso. Y ahí es donde empieza la diversión. La situación lingüística en Kenia se asemeja a un divertido caleidoscopio, donde cada giro revela nuevos patrones. Los habitantes locales están orgullosos de sus lenguas y las utilizan no solo para necesidades cotidianas, sino también para transmitir historias, mitos y tradiciones. Por ejemplo, los bailes de los masáis y sus rituales son imposibles de entender sin conocer el idioma en el que se relatan. Y no son solo palabras, es toda una filosofía impregnada del espíritu del pueblo. Así que, si alguna vez te encuentras en Kenia y quieres charlar con los locales, no te sorprendas si empiezan a hablar en un idioma que nunca has oído. Simplemente es parte de su encanto y de una cultura que no se deja encasillar. El lenguaje en Kenia es como una tarta de múltiples capas,
donde cada capa añade su propio sabor y hace que la impresión global sea más rica. Y aquí se hace evidente que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino un organismo vivo, capaz de adaptarse y cambiar, reflejando la rica diversidad étnica del país. La montaña Kenia no es solo una montaña, es un verdadero cuento escrito por la naturaleza. Imagínate, estás en el Ecuador, donde normalmente todo debería ser caluroso y húmedo, y frente a ti se alza una cima nevada, como si fuera un fenómeno mágico. Así es, esta es la segunda montaña más alta de África, y no solo atrae la mirada, sino que también inspira respeto y asombro entre los pueblos locales, que la consideran sagrada. Las tribus locales, como los Kikuyu, la ven como el hogar de los dioses y un lugar donde se puede alcanzar la iluminación espiritual. Si la montaña pudiera hablar, seguramente contaría historias sobre antiguos rituales y veneraciones que han tenido lugar aquí a lo largo de los siglos. La montaña Kenia no es solo un punto geográfico en el mapa, sino un símbolo de identidad para muchos. Se asemeja a un imán para los buscadores de aventuras y amantes de la adrenalina, que anhelan conquistar sus cumbres. Pero no pienses que es solo un paseo por el parque. Subir esta montaña es una verdadera batalla contigo mismo y con la naturaleza, donde cada paso requiere esfuerzo y la respiración se vuelve pesada, como si intentaras tragar aire. Y cuando llegas a la cima y miras hacia abajo, te das cuenta de que todos esos esfuerzos no han sido en vano. La vista que se abre ante ti hace que tu corazón lata más rápido, y el orgullo por ti mismo eleva tu ánimo a las nubes. Pero no olvides que Kenia no es solo belleza natural, sino también capas culturales que rodean la montaña como lianas. Los mitos y leyendas sobre su origen están entrelazados en el tejido de la vida de los habitantes locales, y su respeto por este lugar no es solo una tradición, sino la base de su forma de ver el mundo. Así que, si te encuentras en Kenia, no pierdas la oportunidad de mirar esta montaña. No es solo parte del paisaje, sino una historia viva que sigue desarrollándose. Kenia no es solo montañas y naturaleza salvaje, sino uno de esos rincones del planeta donde se puede ver cómo la humanidad dio sus primeros pasos. Sí, así es. En esta tierra rica, los arqueólogos han encontrado restos de nuestros antepasados, que datan de hace millones de años. No es solo un hallazgo más, es una auténtica cuna arqueológica de la humanidad. ¿Te imaginas? En Kenia, puedes literalmente caminar sobre los pasos de aquellos que vivieron aquí, mucho antes de que existieran las civilizaciones que conocemos hoy. Por ejemplo, en los alrededores del lago Turkana, se han encontrado restos de Australopithecus, uno de los antepasados más antiguos del ser humano. Estos descubrimientos han cambiado nuestra percepción de cómo se desarrolló la vida en el planeta. Y no hay que olvidar que Kenia no es solo un lugar para obtener una dosis de adrenalina escalando montañas, sino también una verdadera máquina del tiempo que nos transporta a épocas en que nuestros antepasados vagaban por las sabanas, cazando animales salvajes para alimentarse. Los hallazgos no se limitan solo a esqueletos. Aquí también se han descubierto herramientas que hablan de cómo nuestros antepasados se adaptaron a su entorno. No son solo herramientas de piedra, son pruebas de cómo evolucionó la tecnología y cómo los primeros humanos comenzaron a dominar la naturaleza. Imagina pasar junto a estos lugares y sentir que miras a través de una ventana al pasado, donde cada piedra, cada huella en la tierra, cuenta su propia historia. Kenia no es solo un país, es un laboratorio vivo donde los científicos siguen descubriendo nuevos datos sobre nuestro origen. Así que, si te interesa de dónde venimos todos y quieres conectar con tus raíces, Kenia es el lugar que deberías visitar. Al viajar por esta tierra, no solo disfrutarás de su belleza, sino que también sentirás cómo la historia literalmente respira a tu alrededor. La costa de Kenia no es solo un lugar donde las olas acarician suavemente la arena. Es un verdadero crisol cultural, donde se entrelazan las tradiciones de África, Arabia e India. ¿Te has olvidado del Swahili? No es solo un idioma, es toda una cultura que se arremangó y se puso a trabajar, fusionando diversas influencias en un todo.
Te lo digo, si quieres ver cómo la historia, la geografía y la gastronomía se entrelazan, tienes que visitar Lamu y Mombasa. La arquitectura de estas ciudades es como una oda a la diversidad. Las callejuelas estrechas de Lamu, con sus casas blancas y puertas talladas, te hacen recordar cómo alguna vez se cruzaron los destinos de diferentes pueblos. Mombasa, por su parte, con sus fortalezas y murallas, cuenta la historia de la influencia de los portugueses y árabes que dejaron su huella en esta tierra. Pasea por los mercados y entenderás que la comida no es solo comida, es toda una sinfonía de sabores. Verás cómo en los puestos se mezclan mangos y cocos con especias aromáticas, mientras que en los platos hay biryani, curry y delicias locales. ¿Y la ropa? Aquí encontrarás a la gente vistiendo trajes tradicionales suajili que parecen contar sus propias historias a través del color y el estilo. ¿No es interesante que la costa de Kenia sea un lugar donde convergen diferentes corrientes culturales? No es solo un punto geográfico en el mapa, es un espacio donde cada elemento, desde la arquitectura hasta la cocina, habla de cómo la diversidad puede crear algo increíble. Si buscas un lugar para no solo relajarte en la playa, sino también sumergirte en un auténtico mix cultural que no teme ser diferente, la costa de Kenia es lo que necesitas. Y no olvides que aquí la cultura no es solo un conjunto de tradiciones, sino un organismo vivo que sigue evolucionando y cambiando. Ahora hablemos de por qué Kenia es considerada una verdadera fábrica de campeones en el mundo del maratón. Si pensabas que correr es solo una manera de llegar a la parada del autobús, te equivocas profundamente. En Kenia es toda una ciencia, similar a la forma en que en Japón se aborda la preparación del sushi. Los corredores de la tribu Kalenjin no son solo atletas, son verdaderos dioses de la velocidad que consistentemente se llevan el oro en las competiciones más grandes, incluyendo los Juegos Olímpicos. Estos chicos no solo corren, parece que nacen con genes que los predisponen a la victoria. ¿No crees que esto es algo más que solo preparación física? Es una filosofía, un estilo de vida, un culto. Imagina, habitantes de las tierras altas, donde el aire es delgado y sus piernas están acostumbradas a la carga constante. Corren no solo por las medallas, sino para demostrar que el mundo es una arena donde solo sobrevive el más fuerte. Cada carrera no es solo una lucha contra los oponentes, sino también contra uno mismo. Estos maratonistas, con su técnica y estrategia únicas, pueden recorrer la distancia como si fuera un paseo corto hasta la tienda por pan. Y aquí va una pregunta. ¿Por qué crees que Kenia se ha convertido en el epicentro del maratón? Quizás tenga que ver con una mentalidad en la que desde pequeños se inculca el concepto de victoria, no solo en las mentes de los jóvenes atletas, sino también en sus corazones. Sus entrenamientos no son solo una carga física, son una verdadera forma de arte. Te doy un ejemplo. Cada año en Kenia se celebran competiciones donde los corredores principiantes pueden ver lo que es la verdadera velocidad. Es una especie de ritual, donde todos quieren ser parte de ese gran legado. Así que, si buscas inspiración, definitivamente deberías visitar Kenia para ver cómo la vida, la cultura y el deporte se entrelazan en un flujo fascinante. Kenia no solo es la fábrica de campeones, sino también el hogar de uno de los símbolos más poderosos de la vida salvaje, el león. Este depredador, majestuoso y temible, no es solo un animal, es toda una icona del país. El león no es solo parte de la fauna, representa la fuerza, la independencia y esa naturaleza salvaje que tanto adoran los turistas. Imagínate. Un león en el escudo del país es como tener a Superman en tu logo, pero sin capa y con garras reales. En Kenia, los leones no son solo los reyes de la sabana. Son auténticos símbolos de supervivencia y lucha. La gente que vive cerca de ellos siente no solo miedo, sino también respeto. Tu vida en la sabana puede depender de cuánto entiendas el comportamiento de estos animales. No es solo vida salvaje, es una verdadera escuela de vida. Seamos honestos. Los leones aquí no son un espectáculo exótico, son parte de la realidad cotidiana.
Los locales cuentan historias sobre cómo los leones pueden cazar incluso a los animales domésticos. Y no son solo leyendas. Es una realidad donde humanos y naturaleza deben encontrar un lenguaje común. Porque al otro lado de la valla no hay solo un lindo gatito, hay una auténtica máquina de matar. La conservación de los leones no es solo un tema ecológico, sino también una cuestión de identidad cultural. Cuando hablamos de leones, hablamos de un legado que vale la pena proteger. Así que, cuando estés en Kenia, no pierdas la oportunidad de ver a estas majestuosas criaturas en su hábitat natural. No es solo un safari, es una lección sobre la importancia de mantener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Porque no querrás encontrarte en una situación donde tu próxima cena sea nada menos que lo que podría haber sido la cena de un león, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cuán profundamente un pequeño detalle, como una bolsa de plástico, puede cambiar la vida de todo un país? En Kenia, no es solo una cuestión de ecología, es una cuestión de supervivencia. Desde el 27 de agosto de 2017, aquí entró en vigor una de las leyes más estrictas contra las bolsas de plástico en el mundo. Usar estas bolsas no solo puede costarte una multa, sino que también podrías acabar tras las rejas. Sí, lo has oído bien. ¡Prisión! Es como si te metieran a la cárcel por olvidarte de recoger los desechos de tu perro. Suena absurdo, pero en Kenia es una realidad. Las autoridades locales han decidido, en serio, que deshacerse de las bolsas de plástico no es solo una moda, sino una necesidad. No se trata solo de que estas bolsas ensucian el entorno. También matan a los animales salvajes, contaminan las fuentes de agua y arruinan el paisaje. Cuando estés en Kenia, no te sorprendas si ves a los lugareños luciendo orgullosamente sus bolsas reutilizables, como si no fueran solo un objeto, sino un verdadero trofeo conquistado en la lucha contra los enemigos ecológicos. No es solo una tendencia, es una elección consciente que demuestra que los kenianos entienden. Si no abordamos este problema ahora, las consecuencias serán desastrosas. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué no seguir su ejemplo? Tal vez deberíamos reflexionar sobre cómo nuestras pequeñas costumbres impactan en el ecosistema global. En Kenia, donde la naturaleza y el ser humano deben convivir en armonía, tales leyes se convierten en una necesidad y en parte de la identidad cultural. Puedes debatir todo lo que quieras sobre si es necesaria esta severidad, pero el hecho es que los kenianos han tomado el asunto en sus propias manos y no piensan rendirse. Así que, si planeas viajar a este país, deja las bolsas de plástico en casa para no acabar entre rejas y ser parte de este vívido, pero duro, ejemplo de lucha por la limpieza del planeta. Imagina que estás de pie al borde de la gran falla del Rift en Kenia. No es solo una grieta en la tierra, sino una verdadera drama geológica que se ha desarrollado durante millones de años. Si la Tierra pudiera hablar, gritaría sobre cómo esta enorme falla ha creado paisajes increíbles que te dejan sin aliento. Ves cómo los acantilados, las cadenas montañosas y los lagos se fusionan en una sola imagen, formando un cuadro que haría que cualquier fotógrafo se pusiera nervioso de envidia ante la belleza de la naturaleza. Además, gracias a esta falla, aquí habita una gran cantidad de especies únicas de animales y plantas que no encontrarás en ningún otro lugar. Es como una enorme reserva de biosfera, donde cada rincón esconde sus propios secretos. Pero no nos dejemos engañar. Esta belleza no solo deleita la vista, sino que también exige de nosotros una responsabilidad eterna. Mientras admiramos estos paisajes pintorescos, es importante recordar que están en peligro. El cambio climático y la actividad humana están dañando este paraíso ecosistémico. Las comunidades locales, que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos, ahora enfrentan desafíos que pueden destruir su forma de vida. Así que, cuando estés disfrutando de este maravilloso valle, piensa, ¿cómo puedes ayudar a preservar un lugar tan único? Kenia no es solo un destino para marcar en tu lista de viajes, es un testimonio vivo de la lucha entre la naturaleza y el ser humano. Y mientras disfrutas de las vistas,
No olvides que detrás de esta magnificencia hay una historia que merece respeto y entendimiento. No querrás que esta belleza se quede solo en fotografías, ¿verdad? Cuando se habla de los parques nacionales de Kenia, hay que entender que no son solo imágenes bonitas para Instagram. Aquí, en el Masai Mara, Tsavo y Amboseli, puedes observar a los 5 grandes en su hábitat natural. Y no es solo un truco de marketing, es una oportunidad real de ver leones, elefantes, rinocerontes, búfalos y leopardos en acción. Olvídate de los zoológicos con sus jaulas aburridas. En Kenia, la naturaleza misma organiza un espectáculo donde los espectadores y los protagonistas se fusionan. Por ejemplo, en el Masai Mara, durante la temporada de migración, puedes ser testigo de cómo millones de antílopes gnu cruzan el río. Y si tienes suerte, verás a los depredadores aprovechando esta oportunidad para cazar. Es como una escena de película, pero mucho más emocionante y llena de adrenalina. Y en cuanto a Tsavo, aquí puedes encontrarte con los elefantes más grandes del planeta, paseando por el parque como si tuvieran derecho a hacerlo. Y no olvides Amboseli, donde con la majestuosa montaña Kilimanjaro de fondo, conseguirás esa foto que hará que tus amigos sientan envidia. Pero no hay que olvidar que estos parques no son solo un tesoro de belleza. Están amenazados por la actividad humana. La caza furtiva y el cambio climático ponen en riesgo el ecosistema. Las comunidades locales, que han vivido en simbiosis con la naturaleza durante siglos, ahora deben luchar por su derecho a existir. Así que, cuando planees tu viaje a Kenia, recuerda que no es solo una excursión para tomar fotos bonitas, sino una oportunidad para apoyar la conservación de esta naturaleza única. Cada paso que des en estas tierras puede influir en el futuro. Y si realmente quieres sentir toda la grandeza de este lugar, no te quedes al margen. Cuando hablamos de Kenia, no podemos dejar de lado la comida, porque la cocina local no es solo un conjunto de platos, es una auténtica aventura gastronómica. El ugali, el nyama choma y el té dulce con leche no son solo alimentos, son símbolos culinarios que cuentan historias sobre la cultura y las tradiciones. Empecemos con el ugali. Es una especie de papilla de maíz, que, en su textura, se asemeja a un pegamento hervido, pero es la base de la mayoría de las comidas. Se sirve con carnes y verduras, y en esa combinación radica toda la esencia de la cocina keniana. Simplicidad y riqueza de sabor. Pero no olvidemos el nyama choma, carne asada a la parrilla. Se cocina al aire libre. Y créeme, el aroma que flota en el aire es capaz de hacer que hasta los más quisquillosos dejen de lado sus dietas. Las comidas callejeras son un tema aparte, ya que aquí puedes probar de todo, desde plátanos fritos hasta chapati, que por cierto son un acompañamiento perfecto para cualquier obra maestra cárnica. Y el té dulce con leche, que no es solo una bebida, es todo un ritual. Los kenianos lo beben en cualquier momento del día, y si quieres sentirte parte de la vida local, simplemente únete a este proceso. Entiende que en Kenia la comida no es solo una forma de saciar el hambre, sino un medio de comunicación, un intercambio de historias y cultura. Siéntate a la mesa con los lugareños y verás cómo tras una simple comida se revelan verdaderos valores. Recuerda que el auténtico sabor de Kenia no está solo en lo que hay en tu plato, sino también en con quién lo compartes. Así que cuando te hagas un selfie con tu ugali frente al atardecer africano, ten presente. No es solo comida, es una parte de la vida que vale la pena absorber, no solo atrapar apresuradamente. Cuando llegas a Kenia, sientes de inmediato que la vida aquí burbujea, como en los grandes ríos de la ciudad. Las calles están llenas de gente, y cada rincón de los mercados es una verdadera sinfonía de sonidos y olores. Los mercados locales no son solo lugares donde se venden frutas y verduras, son auténticos centros culturales donde puedes ver cómo vive la gente. Aquí puedes encontrar de todo, desde mangos frescos hasta telas de colores vibrantes, cada una con su propia historia. Y no pienses que son comerciantes sin alma. Aquí puedes encontrarte con verdaderos artistas que negocian como si fuera un deporte olímpico.
¿Y las peluquerías callejeras? Eso es todo un universo por sí mismo. Sentados en sillas al aire libre, hombres y mujeres comentan las últimas noticias mientras los estilistas crean verdaderas obras de arte en sus cabezas. Sí, la moda callejera aquí no es solo estilo, es una forma de expresarse. Cada atuendo cuenta quién eres y de dónde vienes. Y si quieres entender lo que significa ser keniano, solo observa cómo se visten. El transporte público no se queda atrás, las matatus, autobuses llenos de gente, son un verdadero homenaje al espíritu de los kenianos. En cada viaje, puedes ser parte de un teatro en vivo, desde música hasta conversaciones que a veces parecen verdaderas disputas. En medio de este caos, curiosamente, hay una armonía. La elección de la ropa, la forma de hablar, incluso el estilo de corte de pelo, no son solo un conjunto de factores aleatorios, sino un reflejo de una cultura que se entrelaza con la modernidad. Y así ya no eres solo un turista, sino un participante en esta vida vibrante. En Kenia, como en cualquier otro país, es importante sentir el pulso de la sociedad. Y aquí late con una fuerza increíble. Así que, si realmente quieres experimentar Kenia, aléjate de los caminos turísticos y sumérgete en la vida cotidiana. En Kenia, la arquitectura es como un libro real, donde cada página cuenta historias de tiempos y eventos que han moldeado este país. Comencemos con el Fuerte Jesús, que como un viejo sabio, guarda la historia de conflictos coloniales y luchas por la independencia. No son solo paredes de piedra, sino una auténtica fortaleza construida por los portugueses en el siglo XVI, que ha sobrevivido a más de un ataque y asedio. Al pasear por su terreno, parece que te transportas a otro mundo, donde los vientos susurran sobre batallas navales y negociaciones secretas. Pero no pienses que Kenia se ha quedado atrapada en el pasado. Si te mueves a Nairobi, te encontrarás de inmediato con rascacielos que se elevan hacia el cielo, como los sueños ambiciosos de sus creadores. Es una ciudad donde lo viejo y lo nuevo coexisten, creando una atmósfera única. Los edificios de estilo Swahili, con sus colores vibrantes y balcones tallados, conviven con modernos centros de oficinas, donde trabajan personas que buscan el éxito. Cada rincón de Nairobi es una mezcla de culturas y estilos arquitectónicos que reflejan cómo Kenia se ha adaptado a la modernidad, sin perder de vista sus raíces. Y si has venido aquí solo por un safari, créeme, te estás perdiendo de un montón de cosas interesantes. La arquitectura keniana no son solo casas y edificios, es un reflejo de la evolución de la sociedad. El arte visible en las fachadas cuenta cómo los locales se enorgullecen de su herencia, incluso cuando a su alrededor brillan oficinas de alta tecnología. Pasea por las calles y verás cómo cada elemento, desde antiguos patrones hasta paredes de vidrio, crea una armonía entre la historia y la modernidad. Intenta observar esto mientras exploras la ciudad. No son solo edificios, es toda una época en la que puedes sentir cómo respira Kenia. Y ahora, vamos a sumergirnos en el mundo de las tradiciones keniatas, que no solo es vibrante, sino que explota en su diversidad. Las tribus, como los masáis, son verdaderos tesoros culturales. Sus rituales y danzas no son solo parte de la vida, sino la esencia de su identidad. Imagina esto: los masáis, con sus brillantes vestimentas rojas, saltando por la sabana como llamas vivas, ejecutando un baile que se transmite de generación en generación. Y no es solo un espectáculo para turistas, sino un ritual que los conecta con sus ancestros y con la naturaleza. Las ceremonias de iniciación son algo que no se puede describir en pocas palabras. Es una prueba que transforma a los chicos en hombres y a las chicas en mujeres, destacando la importancia de estar hombro con hombro y el apoyo familiar. Y hablando de eso, las joyas. Solo mira estos enormes aretes y pulseras, que no solo brillan al sol, sino que cuentan sobre el estatus y el papel en la sociedad. Cada elemento tiene su significado. El color, la forma y el material. Todo eso es parte de un código cultural que no se debe subestimar. Así que, si alguna vez decides atreverte a explorar la vida tradicional de los keniatas, prepárate para una verdadera inmersión.
no solo para una experiencia turística suave. En ese contexto, hasta las cosas más simples, como conversar con los locales, pueden abrirte puertas a un mundo que ni siquiera sabías que existía. Al observar cómo viven y celebran momentos importantes, te das cuenta de que Kenia no es solo un país de vida salvaje, sino un lugar donde las tradiciones aún juegan un papel protagónico en la vida de la gente. Y si crees que la cultura se trata solo de exhibiciones de museo, definitivamente no vas por el camino correcto. Las tradiciones keniatas son un arte vivo que respira, cambia, pero nunca pierde sus raíces. Ahora hablemos de cómo los kenianos celebran sus festividades. No se trata solo de una multitud con banderas, sino de una auténtica feria, donde cada celebración se convierte en un espectáculo cultural. Comencemos con el Día de Jamhuri, que simboliza la independencia del país. Imagínate, las calles están llenas de gente vestida con trajes nacionales, suena música y no cesan los bailes. No es solo una fiesta, es un momento en el que los kenianos se reúnen para celebrar su libertad, y en este día, incluso los habitantes más modestos de las aldeas se sienten como si estuvieran en una plaza de carnaval. Unos pasos más allá y te encuentras con el Eid al-Fitr, una celebración que marca el final del Ramadán. Aquí, todos se visten con coloridos atuendos, hay delicias dulces del este y cálidos abrazos entre vecinos. Y créeme, nadie se contiene al bailar cuando se trata de festividades así. Los festivales locales son todo un tema. Pueden estar dedicados a la cosecha, por ejemplo, o a alguna costumbre tribal, y toda la aldea se convierte en una sola unidad. Verás cómo la gente se reúne alrededor de fogatas, se sumerge en el ritmo de los tambores y se lanza a una locura de baile con un entusiasmo admirable. No es solo entretenimiento, es parte de su identidad, que fortalece los lazos entre las personas. Además, si te acercas a los locales, escucharás historias sobre cómo cada tradición se transmite de generación en generación. Cada celebración tiene su propia alma, y los kenianos lo saben. Así que, si te encuentras con un keniano, no pierdas la oportunidad de conocer cómo ellos mismos perciben sus festividades. Sentirás que, incluso en medio del ruido y la alegría, hay un profundo significado que a veces es difícil ver a simple vista. En resumen, Kenia no es solo un país lleno de festividades. Es un verdadero laboratorio cultural, donde las tradiciones no solo existen, sino que viven, respiran y se renuevan constantemente. Al hacer un resumen de nuestro viaje por Kenia, no se puede dejar de mencionar lo multifacética e impredecible que es este país. Aquí, en un solo punto del mapa, se concentran contrastes que podrían ser la base de varios estados distintos. Desde los restos más antiguos que cuentan el comienzo de la humanidad, hasta los brillantes rascacielos de Nairobi, Kenia desafía los estereotipos en cada paso. Los rituales tribales coexisten con la tecnología digital, mientras que los mercados callejeros están llenos de vida, y las cafeterías de alta calidad atraen a los amantes del espresso. No es solo un conjunto de datos, sino una trama viva, donde cada evento, cada tradición y cada logro se entrelazan en un lienzo común, creando una imagen única del país. No se puede entender Kenia a través de una sola imagen. Solo al considerar la suma de todos los hechos y relatos, se revelan sus secretos. Y, ¿saben? Cada uno de ustedes puede tener su propia Kenia, ya que lo que les impactó a ustedes puede ser completamente diferente para otra persona. Me encantaría saber qué hecho les sorprendió más. Escríbanlo en los comentarios, si han estado en Kenia o si sueñan con visitarla. Y no olviden suscribirse al canal. Nos esperan más videos sobre países que desafían sus expectativas y abren nuevos horizontes.